Aquí se inicia Por los Saberes del Campo al Aire, programa institucional Sena Emprende Rural del Centro de Tecnologías Agroindustriales Sena Cartago. Bienvenidos. Hay un lugar que te espera con una oportunidad, donde con valor y esfuerzo tu meta podrás lograr. Porque lo que tú decidas, eso tu vida será. Bienvenido a la familia de los que quieren triunfar. Yo creo en el Sena, yo sueño con el Sena, yo quiero en el Sena, yo puedo con el Sena. Hola y muy buenas tardes para todos los aprendices y radio oyentes que nos acompañan en nuestro programa el día de hoy. Mi nombre es Cristian Camilo Ramírez Jaramillo, soy médico veterinario zootecnista y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre las nuevas tecnologías y en específico vamos a hablar sobre el biofloc en la producción piscícola. Hablamos el biofloc como una nueva tecnología que viene en auge, ya que nos ayuda a aumentar las densidades de siembra porque nos permiten degradar mucho más rápido la materia orgánica, generando que podamos tener altas densidades de siembra. Se dice que se puede tener de piscicultura más o menos unos 75 peces por metro cuadrado, pero se habla de que en algunos casos, en partes prácticas, se tienen entre 120 y 150 peces por cada metro cúbico de agua. Entonces vemos que normalmente en la piscicultura tradicional se tienen entre 3 a 6 peces por cada metro cuadrado,
y vamos a ver un aumento muy significativo en la cantidad de peces que nosotros podemos tener, y además de eso también nos va a generar una mayor rentabilidad. Y la pregunta es, ¿qué es el sistema Bioflok? ¿Y qué es el Bioflok? Esa es una pregunta pues que nos podemos estar realizando todos, ya que existen muchas creencias en el tema del Bioflok. El Bioflok son microorganismos aglutinados con tipo como de bolitas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Bioflok es un conjunto de bioflóculos formados por bacterias, protozoos, también por fitoplancton y zooplancton. El Bioflok se genera en su tanque preparando el agua con anterioridad a la siembra. Se añaden ciertas sustancias en la preparación del agua, tales como sales de amonio, pellets pulverizado, bicarbonato de sodio, salvado de arroz o de trigo. Además de eso, también una parte muy importante que es una fuente de carbono. Normalmente lo que se utiliza es la melaza. Esta combinación de esos compuestos lo que nos ayudan es a generar unos microorganismos, como ya lo habíamos hablado, que son esas bacterias, protozoos, además de eso fitoplancton y zooplancton, que van a ser muy beneficiosos para el estanque. Con estos compuestos, ciertas bacterias nitrificantes y heterótrofas se multiplican rápidamente. Al aumentar su número, comienzan a unirse entre ellas. Esta unión es favorecida por unos expopolisacáridos pegajosos que se agregan. A esa aglomeración de bacterias se le unen también las microalgas, que es el fitoplancton, restos de materia orgánica y el zooplancton. Todo ello forma un aglomerado de microorganismos que se conocen como bioflóculos. El Bioflok realiza importantes servicios a su cultivo acuícola. Estos bioflóculos limpiarán el agua de sustancias nocivas, tales como el amonio y los nitritos, y también restos de materia orgánica. El camarón o la tilapia, también el bagre o cualquier animal que se cultive, se alimentará de estos bioflóculos muy nutritivos. Alimentarse de esos bioflóculos, aparte de alimento balanceado que se suministra, generará ciertos beneficios en la salud de los organismos de cultivo. Se dice que estos bioflóculos tienen una cantidad de proteína bruta de al menos entre un 30 y un 40%. Entonces estamos viendo que va a ser un suplemento alimenticio muy importante para nuestros peces. Además de esto, también mantienen alerta del sistema inmune de los organismos que se están cultivando. Con esta tecnología no se realizan recambios de agua, por lo que se aumenta enormemente la bioseguridad y no se vierten sustancias al medio. Además de eso, vamos a tener una producción mucho más amigable con el medio ambiente. Vamos ya a realizar una definición un poco más técnica de esta tecnología de Bioflok. Hablamos que el Bioflok es la tecnología que permite el cultivo de organismos acuáticos, tales como peces o crustáceos, en un ambiente dominado por microorganismos. Estos microorganismos se aglutinan en bioflóculos. Los bioflóculos prestan ciertos servicios beneficiosos a la calidad del agua, a la alimentación y a la salud de los organismos de cultivo. El término Bioflok en muchas ocasiones se entiende de una manera errónea como un producto que puede ser comprado en una tienda o en un almacén y verterlo en el agua de los tanques de producción. Sin embargo, no se trata de un producto, sino de una tecnología acuícola que generará la producción de esos bioflóculos, los cuales ofrecerán ciertos servicios beneficiosos al proceso productivo. Hay un ejemplo que me pareció como muy interesante poder compartírselo a ustedes, aprendices y radio oyentes, en cuanto a cómo entender estos sistemas Bioflok. Vamos a hablar de dos productores acuícolas vecinos. Uno es un acuicultor tradicional, utiliza baja tecnología, tiene que tener varios hectáreas o varias tierra para poder llegar a producir grandes cantidades de peces, y el otro vecino utiliza una tecnología Bioflok. Entonces vamos a ver como las diferencias entre esas dos tipos de producciones. Entonces hablamos de que el productor tradicional tiene que deforestar y tiene que desmontar muchas hectáreas
para poder generar esas lagunas artificiales. Luego pues inunda y crea esas lagunas artificiales. Además de eso requiere, como ya lo habíamos dicho, amplios espacios de terreno para llegar a producir algo significativo debido a la baja densidad de tilapia que puede tener al sembrar. Si el productor llega a sembrar más de 10 peces, 10 tilapias por metro cuadrado, dependiendo pues también de la tecnología, a veces también si llega a sembrar más de 6 a 8 peces por metro cuadrado, sus animales acuáticos se estresarán y también podrán morir por falta de alimento y oxígeno. Tras deforestar ese gran espacio, se crean esas lagunas artificiales y las llena de agua. Añade algunos fertilizantes, también vitaminas y medicamentos al agua. Entonces siembra la larva de la tilapia, en este caso el alevín, y debe proporcionar alimento regularmente para que los peces no mueran de hambre. El agua de sus lagunas con el tiempo se va a volver como más turbia y se va llenando de comida que no es ingerida por los peces, además de las heces y otras sustancias. Así pues, el acuicultor clásico tiene que hacer recambios de agua diariamente para deshacerse de las sustancias tóxicas y excesos de nutrientes y de heces de los peces. El agua sucia que saca de sus lagunas supone un problema para el acuicultor. Las autoridades y la ley le obliga a tratar estas aguas antes de verterlas al medio natural. En el bombeo para el recambio de agua gasta mucha electricidad y un volumen muy grande de agua, ¿sí? Dependiendo del tipo de recambio que él genere, porque también tenemos productores que pueden tener un recambio por gravedad, que también es muy interesante esa técnica para no tener que utilizar unas bombas, unas electrobombas que nos van a gastar o nos van a requerir de mucho dinero. Asimismo, el alimento que vierten al agua no solo es consumido por los peces, sino también por otros animales salvajes y también anfibios. También se observan garzas, patos, grullas y otros animales que pescan a estos alevines. Gasta a veces mucho dinero en filtrar el agua que mantiene en sus lagunas para que no contengan huevos de otras especies que pueden atacar a sus camarones, tales como las larvas de libélula. Todo ello junto al enorme volumen de agua sucia que debe tratar para no exponerse a una multa, le hace que los costos se eleven constantemente. Al final de la engorda cosecha un número muy bajo de peces, debido a que han sido presas de innumerables depredadores naturales y a veces de muchas enfermedades. Estamos entendiendo que muchas veces nuestros productores llegan a tener mortalidades entre un 30 y un 40%. Esas son tasas de mortalidades muy elevadas porque estamos perdiendo mucho de nuestra inversión para poder obtener a nuestros peces. Ahora vamos a hablar del otro acuicultor, el vecino, el que utiliza el sistema Bioflog. En una granja cercana, otro acuicultor que decide producir también tilapia en un espacio mediante la tecnología Bioflog, tras asesorarse y estudiar, porque esto requiere de mucha tecnificación sobre esta nueva tecnología, decide aplicarla. Primeramente, como con la tecnología Bioflog puede producir altas densidades de siembra. Hablamos de que se pueden tener entre 75 peces por metro cúbico y muchas veces se han tenido casos de productores que tienen entre 110 a 150 peces por metro cúbico, dependiendo de sus calidades de agua. El productor decide que no necesita mucho espacio y realiza el cultivo en tanques de pocos metros de diámetro. Llena sus tanques de agua, pero no siembra sus peces inmediatamente. Tal y como su asesor en Bioflog le indicó, estará 15 días preparando el agua. Esta preparación conlleva a verter el agua diferentes sustratos. Entre ellos hay alimento, se tiene también melaza, nitrito amónico, salvado de trigo y algunos probióticos. Debe
esto sí es muy importante en el sistema Biofloc, que debe de airear muy bien los tanques. O sea, vamos a requerir de una oxigenación constante de 24 horas al día, 7 días a la semana. No nos puede faltar el oxígeno en nuestros estanques, pero en retribución a esto no es necesario realizar recambios de agua. Precisamente esa agua es muy valiosa y está llena de microorganismos benéficos. Con el paso de los días, con la tecnología Biofloc, el agua va adquiriendo cierto color café y unas partículas diminutas y translúcidas llenan el agua. Estos son los primeros bioflóculos. Durante todo este proceso y durante todo el ciclo de engorde no tendrá que realizar ningún tipo de recambio. En ella van los microorganismos en forma de bioflóculos, que son su mayor tesoro y sobre los que se basa esta tecnología. Muchas veces puede parecer que el agua se está ensuciando, pero en el sistema Biofloc ese aspecto es el aspecto deseado, es de un color chocolate, café chocolate. El agua ahora es un hervidero de microorganismos que se están pegando unos a otros hasta formar pequeñas colonias que componen los flóculos. Tras el día 15 de preparación del agua se realiza la siembra de los alevines. Hablamos y sabemos que los alevines, su mayor alimentación es de todo el tema de zooplancton y fitoplancton. En este caso van a tener una gran alimentación por parte de esos bioflóculos que tienen un porcentaje de proteína bruta muy importante y nos van a ayudar mucho al crecimiento. Entonces estos alevines inmediatamente empiezan a ingerir esos bioflóculos, enriqueciendo la dieta de otra manera que estaría solamente compuesta por alimento balanceado. El consumo de bioflóculos por animales genera un importante ahorro en el alimento, más de un 15% de los costos totales. Hablamos y sabemos que en la producción piscícola el 60% de los costos de producción se basan en la alimentación. Recordemos que el agua siempre debe estar muy bien aireada. Asimismo, se alimentan sus peces, pero bastante menos que en la acuicultura tradicional. Los peces se alimentan constantemente de los bioflóculos, los cuales reducen su estrés y además de eso su mortalidad. Los bioflóculos no solo están compuestos por bacterias, sino también de microalgas y zooplancton, por los cuales los peces se desarrollan muy sanos y fuertes, alimentándose de recursos vivos. Pero hay que entender que esta tecnología requiere de cierta inversión y además de eso tecnificación y conocimiento, porque muchas veces ingresamos a un área en el cual no tenemos conocimiento y podemos generar grandes pérdidas económicas. Bueno, aprendices y radioyentes, hasta acá llegamos con el tema del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y además de eso generar esa semillita de intriga para que vayamos nosotros a investigar por nuestra cuenta y podamos entender un poco más sobre esta nueva tecnología y nuevo sistema que se está implementando mucho en la piscicultura. Muchas gracias, un abrazo virtual y un feliz día. A continuación, una pausa musical en nuestro programa Por los Saberes del Campo al Aire. Ya regresamos. Colombia es Sena Rural. Sena Rural es Colombia. Construye país igual, creando tu libertad. Lo mejor que te puede pasar es enamorarte de este hermoso país. Colombia con pasión y una gran tradición, cultura y riqueza de corazón. Somos colombianos con una institución, Sena, velando por un país mejor. Sena emprende rural con amor por una Colombia superior. Aprendiz, abre tu mente como un paracaídas que al viento abrió. Destina tus
tus alas y lánzate a volar. Será Emprende Rural, a tu lado estará. El cambio es inminente, estimula tu valor, empodera tu corazón. Afianza tu centro y en él encontrarás tu verdadera razón. Somos colombianos con una institución, SENA, velando por un país mejor. SENA Emprende Rural con amor por una Colombia superior. Aprendiz, abre tu mente como un paracaídas que al viento abrió. Extiende tus alas y lánzate a volar. SENA Emprende Rural, a tu lado estará. Aprendiz, aprende con SENA Emprende Rural. Directivos e instructores del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, tenemos para ti diferentes medios tecnológicos con especial dedicación. Instructor Cristian Camilo, muchas gracias. Conocer acerca del BioFlot y las nuevas tecnologías es de suma importancia para nuestros aprendices. Continuamos nuestro espacio con la intervención de la instructora Liliana Ocampo Yepes, ingeniera en alimentos, quien nos orienta acerca de los confites artesanales. Prestemos mucha atención. Muy pero muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan en este espacio. Y un caluroso saludo para mis aprendices de los programas Emprendedor en Confitería y Dulcería Artesanal del municipio de Zarzal. Me complace estar nuevamente con ustedes en este medio radial. Hoy quiero compartir con ustedes una serie de formulaciones de productos a base de confitería. Así que tomemos papel y lápiz. En primera instancia vamos a preparar un Black Note. Para él necesitamos el siguiente material: un bol grande, un colador, una espátula o un raspador, una pala, un cortador redondo y una batidora. Dentro de los ingredientes vamos a tener 500 gramos de cobertura oscura, 20 gramos de cocoa, 1 kilo de cobertura blanca, 160 gramos de mantequilla, 400 mililitros de crema, esencia de vainilla, 500 gramos de cobertura oscura, 360 gramos de cobertura de leche, 300 gramos de azúcar, 520 mililitros de leche cremor o crema de leche, 100 gramos de trimolina. Veamos entonces la preparación o el procedimiento. Para el ganache blanco, pica la cobertura blanca y la mantequilla, reservar en un bol, cortar la vainilla y extraer las semillas, en el evento de que utilicemos la vaina. De lo contrario, pues utilizamos esencia de vainilla. Juntar en la cacerola con la crema y hervir. Verter la crema caliente sobre el chocolate y la mantequilla, mezclar para homogeneizar. Como segundo paso tenemos enfriar y batir con la paleta hasta obtener una consistencia cremosa. Para el ganache Nord, debemos de picar las dos coberturas y reservarlas en un bol. Caramelizar en seco el azúcar, hervir la crema. Como tercer paso, desglazar con la crema poco a poco el caramelo e incorporar la trimolina. Vaciar sobre la cobertura poco a poco el caramelo e incorporar la trimolina. Vaciar sobre la cobertura y revolver homogéneamente. Enfriar y batir con la paleta hasta una consistencia cremosa. Extender una capa delgada de cobertura oscura templada sobre el papel. Cortar discos de 2 centímetros de diámetro antes que cristalice completamente. Sobre un disco de chocolate colocamos un poco de ganache blanco por un lado y por el otro de ganache noir y cubrimos con otro disco de chocolate.
Al final, espolvorear con cocoa. Bien, así obtenemos un dulce llamado Blatt et Noir. Conozcamos entonces cómo preparar o procesar un bombón algodón de azúcar. Hay una frase que dice: las nubes se vuelven algodón de azúcar si tú las miras. Como ingredientes debemos de alistar 350 gramos de cobertura oscura, un algodón de azúcar, cantidad de agua potable necesaria, 50 mililitros de crema para batir, manteca de cacao, colorante liposoluble de color verde. Para el material alistamos un molde de policarbonato, 2 bol, una miserable, un colador, una batidora, manga pastelera, flamera y una cuchara. Veamos entonces el proceso. Primer paso: derretir el chocolate oscuro a baño María entre 45 y 50 grados centígrados. Después, tablear el chocolate hasta conseguir una temperatura de 27 grados centígrados. Derretir la manteca de cacao y agregar el colorante. En un bol aparte, agregar gotas de agua e ir mezclando el algodón de azúcar hasta terminar. Levantar la crema batida. Incorporar la crema batida a la mezcla anterior y reservar. Pintar el molde con la laca de color al gusto y llevar al congelador. Colocar unas camisas de chocolate al molde y envibrar. Luego llevarla al congelador. Con una manga rellenar los moldes con la mezcla de algodón y dejar enfriar. Tapar la base con chocolate templado y vibrar ligeramente. Congelar por 10 a 15 minutos. Luego desmoldar los chocolates y decorar al gusto. Continuemos entonces con un bombón de café de olla. A darle, ¿qué es café de olla? Veamos entonces los ingredientes. 250 mililitros de café, 2 onzas de goma Santán, 1500 kilogramos de cobertura blanca, manteca de cacao, colorante liposoluble azul y blanco y 2 onzas de crema para batir. Para los materiales utilizaremos un colador, un bol, una miserable, espátulas, manga, licuadoras, molde de policarbonato y una flamera. Veamos entonces el proceso. Licuar el café de olla con la crema para batir y con la goma Santán. Esta se agrega poco a poco y en movimiento, ya que dependiendo de la marca es como va a quedar la consistencia. Fundir la manteca de cacao y agregar el colorante liposoluble de color azul hasta obtener un color peltré. Fundir los 1500 gramos de cobertura a baño María sin dejar que pase los 45 grados centígrados para después pintar. Temperar el chocolate por medio del tableado. Rellenar moldes de policarbonato con la cobertura, vibrar y escurrir por 3 segundos para lograr obtener paredes gruesas y después vamos a refrigerar. Al estar el chocolate sólido en los moldes, se rellena en el centro con la mezcla reservada anteriormente. Después llevamos a refrigeración. Cubrir el resto del bombón con la cobertura, vibrar y regresar a refrigeración. Y como cuarto paso, desmoldar y decorar con laca blanca realizada con manteca de cacao y colorante liposoluble de color blanco. Muy bien, queridos aprendices, espero que estén tomando atenta nota. Al grupo del WhatsApp les enviaré estas formulaciones con otros detalles que ustedes deben de tener en cuenta para realizar este tipo de confitería. Vamos entonces a realizar un bombón ganache de leche. Hay una frase que dice: 9 de cada 10 personas les gusta el chocolate. La 10ª persona siempre miente. Bueno, es una frase chistosa como para que entremos más en confianza. Conozcamos entonces los ingredientes. 1 kilo de cobertura oscura, 300 gramos de cobertura de leche, 60 mililitros de crema de leche, 80 gramos de mantequilla. Y el material que debemos de tener listo es un bol grande, un colador, una miserable, un mole de policarbonato y una espátula acodada. Conozcamos entonces el procedimiento. Para el primer paso,
Para el relleno, en un bol derretir a baño María 300 gramos de cobertura de leche hasta obtener 40 grados centígrados y posteriormente agregar mantequilla y crema Lincoln. Integrar hasta tener una textura uniforme y de ganache. Esto lo reservamos por un tiempito. Segundo paso, en un bol derretir la cobertura oscura a baño María hasta obtener una temperatura de 45 grados centígrados a 50 grados centígrados. Posteriormente, temperar el chocolate por medio de tablado hasta obtener una temperatura de 27 grados centígrados y regresar al bol. Tercer paso, colocar el chocolate en los moldes hasta su totalidad. Golpear un poco para sacar el exceso de aire. Retirar el exceso volteando el molde para que se formen las camisas. Retirar el exceso de los moldes con ayuda de una espátula acodada y refrigerar. Cuarto paso. Una vez listas las camisas, rellenar con el relleno de cobertura de leche y cubrir con el resto de cobertura para formar las bases. Retirar el exceso de chocolate con ayuda de raspa acodada, limpiar y refrigerar. Pasados 15 a 20 minutos de refrigeración o congelación, pasamos a desmoldar y empacar. Muy bien, otro proceso que quiero que adelantemos el día de hoy es un bombón macizo. Bioquímicamente, el amor es igual que comer grandes cantidades de chocolate. Bueno, eso dice un autor. Conozcamos los ingredientes. 1 kilo de cobertura oscura. El material que debemos de tener listo para este procedimiento es un bol grande, un colador, una miserable, un mole de policarbonato, una espátula acodada y una raspa. Como primer paso para el procedimiento tenemos cortar la cobertura en pedazos pequeños lo más uniforme posible para facilitar la fase de derretido. En un bol derretir la cobertura oscura a baño María hasta obtener una temperatura de 45 grados centígrados a 50 grados centígrados. Como segundo paso, posteriormente temperar el chocolate por medio del tablado hasta obtener una temperatura de 27 grados centígrados y regresar al bol. En tercer paso, tenemos colocar el chocolate en los moldes hasta su totalidad y retirar el exceso de los bordes con ayuda de una espátula acodada. Cuarto y último paso, golpear por algunos minutos el molde con chocolate para sacar el exceso de aire. Eso se llama una aireación. Limpiar el molde con un paño por la superficie y congelar hasta sentir al tacto que la superficie esté firme. Después procedemos a desmoldar los chocolates, empacarlos en capacillos pequeños decorados finamente, empacar y después vamos a distribuir, a comercializar. Eso ya ustedes lo han visto con mi compañero en el tema empresarial. Recuerde que todos estos procesos son para fortalecer nuestras unidades productivas que paso a paso van incorporando a nuestra familia o a nuestro ambiente familiar algunos ingresos adicionales que con el tiempo se convertirán de unidades productivas a grandes empresas. Muy bien, queridos aprendices, yo creo que hasta el día de hoy tenemos unas buenas tareas y unas buenas labores por realizar. Recuerde que estamos en la presencialidad alternativa, con alternancia, y que en esos espacios fortaleceremos estos procesos. Recuerden estar pendientes de nuestras emisiones radiales, de seguirnos por nuestros espacios o medios tecnológicos a través de las redes sociales como hashtag por los saberes del campo al aire, hashtag Cercena Cartago. Hasta una próxima ocasión. Recuerden, estuvo con ustedes su instructora Liliana Ocampo Yepes. Una feliz tarde para todos.
Muy buena tarde, audiencia de nuestras emisoras aliadas Radio Viva, Radio Versalles y Suma Estéreo. Es un placer para mí estar como cada 8 días en nuestro programa Por los Saberes del Campo al Aire del Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA Cartago. Mi nombre es Yomara Agudelo, soy zootecnista y el día de hoy hablaremos sobre cómo controlar la varroa en nuestros apiarios. Así que estemos muy atentos y tomemos nota sobre los datos de importancia que veremos en el presente audio con el fin de evaluarlos en horas de la tarde en nuestro concurrido chat. Bueno, empecemos por ahora a reconocer qué es la varroa. La varroasis o varroosis es la principal enfermedad parasitaria de las abejas melíferas, cuyo agente etiológico es el ácaro Varroa destructor. Antes, en el año 2000, se pensaba que la especie correspondía a otro ácaro que era del mismo género, según Jacobson y Hahn, pero posteriormente se determinó por Anderson y Truman en el 2000 que esta última especie no parasitaba a Apis mellifera, sino que parasitaba a Apis cerrana. Actualmente, este parásito tiene una distribución cosmopolita. La varroosis constituye el principal problema para la apicultura. El agente causal se puede encontrar parasitando estadios adultos de abejas reinas, obreras y zánganos, además de larvas y pupas en celdillas operculadas. Neira y Castillo indican que la especie Apis mellifera no ofrece resistencia a la parasitación de varroa por diversas razones de orden biológico y de comportamiento, y la relación hospedero-parásito no llega a un equilibrio, llevando a las colonias a su rápida y total destrucción. Sin embargo, en la actualidad está comprobado que hay algunas especies de abejas que tienen ciertas características de acicalamiento donde por medio genético ellas retiran sus varroas, y esas son las abejas que debemos empezar a multiplicar a través de las pruebas genéticas que ya hemos hablado en otros programas. Por ahora hablemos un poco sobre el ciclo biológico de Varroa destructor. El ciclo biológico de la varroa inicia cuando la hembra del ácaro varroa finaliza la fase forética, es decir, cuando vive sobre las abejas adultas alimentándose de su hemolinfa. Anteriormente se hablaba en la literatura de que la varroa se alimentaba de la hemolinfa, es decir, de la sangre de las abejas. Sin embargo, algunas investigaciones recientes han identificado que la varroa se alimenta del cuerpo graso de las abejas. Esta fase tiene una duración de 4 a 14 días cuando hay cría de abejas, pero se puede prolongar a varios meses en ausencia de la cría. La hembra de varroa busca activamente una celda de cría con una larva de edad apropiada, es decir, más o menos alrededor de 15 horas antes de la operculación, en el caso de las obreras, y 45 horas antes en el caso de la cría de los zánganos. Es decir, las varroas les gusta estar dentro de las celdillas para realizar todas sus fases de reproducción antes de los procesos de operculación de estas celdas. La cría de abeja, al parecer, provoca una atracción química que facilitaría el ingreso de la varroa en el interior de la celdilla. Se ha comprobado que hay ésteres de ácidos grasos como el palmitato de metilo que emitirían las larvas en forma natural para que las abejas operculen la celdilla, lo que estimulan el ingreso del ácaro.
Las razones por las que el ácaro barroa prefiere las celdas de zángano son las siguientes. Tomemos nota, por favor, a la siguiente información. Como les decía, la presencia de las barroas en las celdillas de los zánganos, al parecer, son atraídas por una feromona que atrae a las hembras de la barroa. El que la celda del zángano sea más grande posibilita una mayor cantidad de postura de las hembras en las celdillas. Otro punto es el que la temperatura de las celdas del zángano sea menor al estar en la periferia, es decir, en los extremos del marco de cría. Esto beneficia el mejor desarrollo del ácaro. El parásito pasa entre la pared de la celda y el cuerpo de la larva, y se sumerge en la papila larval, quedando en un estado inactivo hasta que la larva consume todo ese alimento. En ese instante, la barroa recupera su actividad y comienza a alimentarse de la larva de la abeja, que pronto comienza a tejer su capullo. El parásito puede quedar atrapado entre la pared de la celda y el capullo, por lo que suele permanecer en el fondo de la celda. Luego, en el que es posible observar una gran acumulación de excrementos propios del ácaro, cuando la prepupa de la abeja adopta su posición definitiva y prácticamente se inmoviliza. La hembra de barroa comienza la puesta alrededor de las 60 horas después de la operculación de la celda. Pone el primer huevo. Este dará origen al único descendiente macho. Después pone huevos sucesivamente, a intervalos aproximados de 30 horas, que darán lugar a hembras. Cada hembra de barroa puede poner hasta 5 o 6 huevos en las celdas de obrera y hasta 7 en los de zángano. El ácaro muestra una clara preferencia por reproducirse en las celdas de cría de zángano. Los descendientes del ácaro se desarrollan en el interior de la celda hasta que la abeja llega a su estadio adulto y rompe el opérculo para salir. El macho se convierte en adulto en poco más de 6 días y las hembras en algo menos de 6 días, de tal forma que el macho llega a su madurez unas horas antes que la primera hembra. El macho copula con sus hermanas en el instante en que llegan a la fase adulta. Las hembras que no son fecundadas en este momento sufren una atrofia de un órgano copulador que impide su posterior fecundación, por lo que pasan a ser barroas infértiles. En algunos casos, el macho muere antes de aparearse, por lo que las hembras de esa celda quedarán estériles de por vida. En el momento en que las hembras de barroa mudan a adultas, comienza la pigmentación de su cutícula y aproximadamente 2 o 3 días después adquieren el color cobre rojizo típico que encontramos regularmente en las celdas. Cuando la abeja naciente sale, el macho y las hembras inmaduras mueren. Ya hemos hablado sobre el ciclo de vida de la barroa dentro de las celdillas de los cuadros de cría. Ahora hablemos un poquito sobre los efectos de las barroas en nuestras abejas. Por ejemplo, los efectos físicos. El tamaño del parásito con respecto al cuerpo de las abejas es considerable y es molesto para la abeja transportar un peso accesorio. Se dice que la barroa en una abeja es como si en una vaca estuviera encima un ácaro del tamaño de un plato. O sea que el ácaro barroa es de un tamaño superior a la barroa y por eso dificulta tanto los movimientos y es tan agresivo en nuestras colmenas. La reducción del peso, la pérdida de peso de las abejas al nacer, está relacionada con el número de ácaros que se alimentaron de ella en la fase de pupa.
La reducción del peso puede ser de hasta el 30% en abejas parasitadas por más de 3 varroas. Así pues, que es importante, querido apicultor y querido aprendiz, que ustedes realicen las pruebas que ya hemos visto en anteriores clases para que puedan determinar los porcentajes de infestación de varroa tanto en abeja adulta como en cría, y de esta forma puedan identificar cuáles son las colmenas que son resistentes y que pueden a través del tiempo poder fortalecer sus apiarios y generar reinas de excelente calidad que sean ideales para el control de varroa y para el mejoramiento productivo y reproductivo de sus colmenas. Adicionalmente, los efectos deformantes de la varroa en algunos órganos internos y ciertas partes del cuerpo de la abeja pueden atrofiarse o deformarse por ese parasitismo. Los efectos más frecuentes son la reducción del tamaño del abdomen, la deformación de las alas y la disminución de la presión de la hemolinfa. Las alteraciones de comportamiento. Cuando la abeja percibe que lleva encima el ácaro, realiza movimientos de contoneo del abdomen y usa las patas traseras y delanteras para intentar desprenderse de ese hospedador que no necesitamos en nuestras colmenas. Esto lo conocemos como alogrooming y autogrooming, es decir, alogrooming cuando ellas mismas se retiran ese ácaro del cuerpo, y alogrooming y autogrooming cuando otras abejas le quitan la varroa a estas abejitas dentro de la colmena. Estas son unas características deseables genéticamente para controlar la varroa. Métodos de control. Hablemos un poquito sobre los métodos de control que podemos hacer en nuestros apiarios de una forma práctica y económica. Adicionalmente, son unas técnicas que ustedes pueden utilizar de manera constante en sus apiarios para mantener controlada esta población de abejas parasitadas. Como ya hemos visto en varios métodos de control de varroa y pruebas de campo, es bueno que apliquen métodos prácticos y fácil de realizar en sus apiarios. No olviden realizar las pruebas de genes higiénicos, la prueba de varroa en cría y la prueba de varroa en abeja adulta. Estas serán fundamentales a la hora de tomar decisiones en sus apiarios. Recordemos a las personas que están realizando el curso de apicultura enfocado en la cría de reinas, tener muy en cuenta esta metodología para poder que puedan multiplicar sus colmenas de una forma con una buena equitativamente, y que sean con unos métodos científicos que ustedes puedan aplicar prácticos. Para hacer el conteo de ácaros caídos es importante que utilicen el siguiente método. Es un método utilizado para detectar la enfermedad y estimar el nivel del parásito de la colmena. Además, es el método que se utiliza para determinar la eficacia de cualquier producto acaricida que se está usando. El piso trampa para varroas consiste en un piso móvil de madera cubierto por una malla metálica que permite el paso de los ácaros caídos, pero no el de las abejas, para limpiarlo. Esto se hace con una malla número 8 electrosoldada. En lugar de este piso comercializado por algunas firmas proveedoras de insumos, pueden utilizar una cartulina o una bandeja de plástico o una chapa, siempre provista de la malla que les indico, con el fin de que las abejas no vayan a quedar pegadas de la cartulina. En cualquiera de los casos debe untarse alguna sustancia adhesiva, puede ser vaselina, aceite vegetal o en otro caso mantequilla, para que queden adheridos los ácaros caídos y después recolectados para el conteo.
Al retirar el piso y contar los ácaros muertos en forma natural, obtenemos una aproximación del parasitismo de esa colonia. Como todos los métodos tienen sus ventajas y desventajas, en este resulta que un elevado porcentaje de los ácaros que caen es por acción de las mismas abejas, pero no están muertos ni gravemente lesionados, de manera que no mueren por efecto de la vejez ni de la acción de las abejas o un medicamento, sino que mueren pegados a la chapa o a la cartulina que aceitamos. Por último, es importante que ustedes, queridos apicultores, intenten trabajar un poco con la ecología y que seamos amigables con el medio ambiente. Por ese motivo, el día de hoy también les traigo unas características o unos métodos en que ustedes pueden utilizar en sus ahumadores para control eficaz de la varroa en el momento de las revisiones. Para esto vamos a utilizar hierbas en el ahumador. Las hierbas pueden ser hojas de eucalipto, pueden ser romero, ruda, palos de orégano seco, cáscaras de eucalipto, semillas de eucalipto y también podemos utilizar el laurel de cocina. Para poder utilizarlas vamos a hacer unos cigarrillos de estas hierbas. Por lo tanto vamos a extender sobre una mesa en un extremo las hierbas, primero las hojas de eucalipto, luego el romero, los palos de orégano y la ruda. Se corta el cigarrillo o el cigarro de hierbas y lo dejamos en el ahumador para que puedan de esta manera estos ácidos aromáticos poder controlar la varroa. Pero ustedes deben de utilizarlo seco, entonces van a hacer los cigarros días antes y los van a poner a secar. Puedes hacerlos durante el invierno y tenerlos para trabajarlos en las zonas de época seca. También puedes ayudarte con la flora variada y nutricionalmente aplicando productos como alimentaciones alternativas para mejorar también el buen manejo y sustentabilidad de la colonia. Todas estas hierbas las puedes sembrar en tu huerto medicinal cerca a la colmena y ellas las van a utilizar constantemente. Entonces, con esto terminamos el día de hoy y les agradezco a todas las personas que han estado pendientes de la emisora y de nuestros programas de formación. En horas de la tarde les enviaré el documento y espero que estén atentos al taller que se enviará también. Un abrazo y que tengan una feliz tarde, su instructora Yomara. A continuación, historias de fortalecimiento de unidades productivas emprendedoras de nuestro programa SENA Emprende Rural. Hola, me llamo Margot Zapata Paredes, tengo 19 años. Estoy ubicada en el municipio de Zarza del Valle y pertenezco al programa de formación de agricultura urbana. Me decidí a estudiar con el SENA con el objetivo de aprender sobre la agricultura y formar mi carrera profesional como veterinaria y sacar a mi familia adelante. El SENA ha aportado a mi formación profesional porque he aprendido demasiadas cosas para formar mi carrera profesional, para tener mejor futuro. Y yo opino que las clases virtuales son mucho mejor porque me da tiempo para hacer mis cosas personales y hacer mis trabajos con mucho más tiempo. Lo que yo quiero hacer en el ancianato es ampliarlo para que ellos tengan un lugar más grande y poder hacer un mini jardín con bancas para que ellos se puedan sentar y que puedan tomar del aire fresco de la naturaleza, poder hacer más habitaciones para que ningún adulto mayor se quede en la calle y tenga un hogar. Y los invito a que se inscriban al SENA y puedan tener un mejor futuro porque saldrían con una profesional
en lo que más les llame la atención. Les agradezco por su atención. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Por los Saberes del Campo al Aire. Les esperamos mañana a las 12 del mediodía con más información para enriquecer nuestras labores. Y así hemos llegado al final de su programa Por los Saberes del Campo al Aire. Programa institucional Sena Emprenderural, Sena Cartago. Los esperamos en una próxima emisión.